Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Hebreos 11, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. La palabra del Señor dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Señor bendiga su palabra. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos al pueblo de Israel tomando posesión de la tierra prometida a Abraham. La tierra donde fluye leche y miel, y donde ellos iban a vivir una vida teocrática, adorando al único Dios verdadero y viviendo según las leyes y mandamientos dados por Jehová a Moisés en el monte Sinaí. Esa era la característica de los judíos de aquellos días. Ese es el relato que nosotros hallamos en el libro de Génesis. Pero también, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento encontramos que debido a la desobediencia de aquel pueblo de dura cerviz, ellos fueron deportados, ellos fueron quitados de aquella tierra prometida, ellos fueron deportados de aquella tierra que fue prometida a Abraham, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos continuaron siendo judíos, pero vivieron fuera de la tierra prometida. Ese fue el caso de Daniel y sus amigos, quienes fueron judíos en la deportación. Y nosotros somos cristianos viviendo en un mundo pagano. Eso es lo que nosotros entendemos a partir del texto de Hebreos 13, que yo he querido resumirlo de esa manera. Hay una tierra prometida, sin embargo, los judíos por muchos años tuvieron que vivir en una tierra pagana. Pero el hecho de que ellos vivían en una tierra pagana, eso no les robó a ellos su identidad como judíos. Ellos seguían siendo judíos, ellos continuaban guardando la ley del Señor en una tierra pagana, en una sociedad que estaba pues prácticamente inundada por el pecado, la idolatría, la perversión moral y muchas cosas más, pero ellos mantuvieron su puesto. Igual nosotros somos cristianos y estamos, hermanos, viviendo como peregrinos, dice el pasaje que hemos leído, extranjeros y peregrinos aquí sobre esta tierra. Y este, hermano, será el título de una corta serie que vamos a comenzar el día de hoy: Cristianismo y cultura, cristianos viviendo en un mundo pagano. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir en este mundo? Somos cristianos, nosotros somos de Cristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Al igual que el profeta Daniel, vivimos en una sociedad pagana que cada vez se hunde más en la oscuridad y en la putrefacción del pecado, pero como dice nuestro texto en el versículo 13, confesamos que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra y estamos en el exilio y anhelamos nuestra patria celestial. Pero hasta que lleguemos a nuestra patria celestial, ¿cómo debemos relacionarnos nosotros con este mundo? Eso es importante que nosotros podamos reconocer, hermanos. La semana pasada terminamos una serie de Nehemías
Y podemos recordar claramente que habían judíos que estaban en la deportación. Cuando leemos el libro de Daniel, habían judíos viviendo en el tiempo de la deportación allá en Babilonia. Algunos transaron con esa cultura pagana y cedieron inclusive a los alimentos que el rey estaba proporcionándole a ellos. Pero hubo un grupo pequeño de cristianos, de personas judías que habían puesto su fe en Jesús, que ellos se mantuvieron firmes y no accedieron, no cedieron en ningún momento a quebrantar los mandamientos del Señor. Y así tuvieron que vivir, hermanos, tuvieron que padecer persecución, fueron puestos en el foso de los leones, fueron puestos en el horno de fuego, pero ellos nunca negaron su fe. Nosotros debemos de tomar de ahí nuestro ejemplo. Quizás yo podría hacer una serie, hermanos, una exposición del libro de Daniel, pero a mí me ha parecido mejor estar predicándoles a ustedes lo que se conoce como la teología de los dos reinos. La teología de los dos reinos. Y eso está en la Escritura. Así como existe, hermanos, la teología, por ejemplo, de la escatología, la teología de la salvación, la teología del pecado, la teología del Espíritu Santo, también existe lo que se conoce como la teología de los dos reinos. Y es bueno que nosotros conozcamos muy bien lo que la Escritura enseña acerca de esta teología, porque nosotros, hermanos, vamos a comenzar a vivir de esa manera, o siempre hemos vivido de esa manera, pero para mí es muy importante que cada uno de los que estamos en esta iglesia podamos entender cuál es la razón por la cual nosotros hacemos ciertas cosas. ¿Por qué nosotros salimos y predicamos el Evangelio? ¿Por qué nosotros salimos y hablamos contra el aborto, hablamos contra el LGBT, hablamos contra el Congreso, hablamos contra la Corte Suprema? Todos nosotros tenemos que entender por qué lo hacemos. Si no entendemos por qué lo hacemos, hermanos, vamos a pecar porque vamos a hacer algo en contra de nuestra conciencia. Tenemos que estar seguros de que todo lo que nosotros planeamos hacer como iglesia está en la palabra de Dios. No es la ocurrencia del pastor, es lo que Dios manda en su palabra. La teología de los dos reinos no es una doctrina nueva, porque la puede identificar en la obra de Agustín, La ciudad de Dios. Cuando usted lee la ciudad de Dios, usted va a ver ahí que Agustín habla de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y también va a identificar la teología de los dos reinos en los escritos de los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos trataron también sobre esta doctrina de los dos reinos en sus escritos. Así que les compartiré, hermanos, acerca de una doctrina antigua, pero olvidada en su mayoría por el cristianismo reformado de nuestros días. Y después de predicar esta serie, voy a predicarles, hermano, una serie acerca del milenio. Porque esto tiene que ver con el milenio. Hay muchas personas que son dispensacionalistas que están en contra de esta doctrina, porque no la entienden. El dispensacionalismo no es bíblico. Y toda la Biblia, hermanos, encaja. Cada doctrina encaja. Para ser reformado, uno tiene que no solamente, hermanos, creer en las 5 doctrinas de la gracia o en las solas de la Reforma protestante. Uno también tiene que creer en la teología del pacto. Y cuando uno cree en la teología del pacto, no puede ser dispensacionalista. Por eso es que yo creo que no puede haber una persona que diga que es reformada y también dispensacionalista al mismo tiempo. ¿De qué se trata la teología de los dos reinos? Yo quiero hacer una definición colocando una por una las afirmaciones y comenzaré por la primera. Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios gobierna sobre todas las cosas. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios gobierna sobre todas las cosas? Y segundo, Dios gobierna sobre todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Cristo es el Rey de todo lo que ha sido creado por medio de Él y que Cristo lo sostiene.
Porque cuando usted lee Hebreos 1, se va a dar cuenta de que Cristo sostiene todas las cosas, toda su creación por el poder de su palabra. Él sostiene todo. Y Él lo sostiene todo porque gobierna sobre todo, porque Él es el Rey. Él es el Rey de su creación. Y tenemos que creerlo firmemente porque la Biblia así lo enseña. Y sobre esa afirmación es que nosotros, hermanos, como iglesia, planeamos las actividades que vamos a tener. Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo, pero debemos añadir más todavía a esta afirmación. Y es que Cristo gobierna sobre todas las cosas de dos maneras diferentes. Cristo gobierna sobre toda la creación de dos maneras diferentes. Y aquí es donde entramos a ver lo que es la teología de los dos reinos. Primero, Cristo gobierna, o sea, Él es Rey sobre toda su creación y por medio de su providencia que sostiene este mundo. En Colosenses 1:16, si lo abre, hermano. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Todo. Pero no solamente fueron creadas en Cristo, sino que el Señor también sostiene esas mismas cosas. El siguiente versículo en Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo subsisten. Y además, hermanos, de todo eso, la Biblia dice claramente que Cristo ha instituido los gobiernos. ¿No dice así la Biblia? ¿Quién es el que ha constituido el gobierno de Perú? Sí, nosotros votamos, pero el resultado de esa votación es por la providencia de Dios lo que Cristo ha determinado que suceda. ¿Quién pone los jueces de nuestro tribunal constitucional? Cristo. ¿Quién pone los alcaldes de nuestros distritos? Cristo. La Escritura lo enseña así, hermanos. Así lo enseña. Y Él ha instituido los gobiernos no para que actúen de una manera independiente e ignorando al Señor, sino para que la maldad sea refrenada y para que exista orden en las sociedades. Así dice Romanos 13. Y efectivamente leemos en Romanos 13 que Dios ha instituido los gobiernos del mundo, pero trágicamente la iglesia ha llegado a convencerse de que los hijos de Dios no pueden participar de lo que nuestro Padre en los cielos ha instituido aquí en la tierra y donde Cristo también es Señor y Rey. Nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 afirma lo siguiente en el capítulo 24 de las autoridades civiles, párrafo 2. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia. Grábese eso, la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado, y así ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Piense usted en Israel y Hamás. ¿Es lícito que Israel haga guerra con Hamás? Es lícito, hermanos. Es lícito. Entonces, lo primero que nosotros vemos es de que Cristo gobierna, es el Rey sobre toda su creación y Él sostiene todo por medio de su providencia. Él dirige el curso de la historia por medio de su providencia afuera. Todo lo que sucede afuera, hermanos,
está en el decreto de Dios, porque así lo ha decretado el Señor. Eso es algo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente. Segundo, Cristo gobierna, o sea, es el rey, sobre un pueblo peculiar, el cual está conformado por personas de toda lengua, toda nación y toda etnia, a quienes la Biblia los llama como los redimidos del Señor. Estas personas han sido, son y serán aquellas estas personas han sido, son y serán aquellas por quienes Cristo hizo sustitución en la cruz. En ese sentido, Cristo gobierna, es el rey de su iglesia. Entonces vemos que existen dos reinos. Ahora voy a hablar de la iglesia. Existen dos reinos. El reino de toda la creación, donde Cristo es rey, y existe un reino redentor, donde Cristo es rey. Hay dos reinos, pero hay un solo rey. Juan Calvino, si usted lee, hermanos, la institución, a mí me gustaría que la iglesia leyese. Juan Calvino llamó al gobierno sobre toda la creación como el reino civil y al segundo como el reino espiritual. Ellos entendían perfectamente que Cristo era rey de todo y era rey también de su iglesia. Ambos reinos tenían un solo rey, Jesucristo, y esto es contrario a la idea de muchos que afirman que Satanás es el rey en el ámbito secular y Cristo es el rey en el ámbito espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces, hermanos? Que Satanás es el Dios de este mundo, claro, interpretando mal el pasaje de la Escritura, y que Cristo es el rey de su iglesia, nada más. ¿Usted cree eso? Claro, eso es lo que se dice, pero ¿qué dice la Escritura? Y en esta errada manera de pensar, algunos van más allá y dicen como que Cristo está peleándose las almas con Satanás. ¿Usted cree eso, hermanos? Que Cristo está peleando con Satanás. Ese es nuestro Dios. Y otros todavía van más allá, y yo estaba viendo y les comento, y publican fotos, hermanos, habían publicado unas fotos de cómo es que estaban los misiles de Hamás hacia Jerusalén, y el Domo de Hierro también había lanzado sus misiles, y habían tomado una foto de noche donde se veía pues no los cohetes para bombardear Israel y los cohetes para interceptar esos cohetes, y habían puesto abajo, es la batalla entre Dios y el diablo. Es la batalla entre Dios y el diablo. Por supuesto que yo no comento allí, ¿no? Pero yo ya sé cómo va a terminar. Va a terminar perdiendo mi tiempo, hermanos. Voy a terminar perdiendo mi tiempo. Pero nosotros no debemos creer de esa manera. En lo absoluto, hermanos. No olvidemos que el diablo es una creación de Cristo y que fue vencido completamente en la cruz del Calvario. El diablo no tiene ningún poder más que el que Cristo le puede haber dado para sus propios propósitos. La Escritura habla claramente de Cristo como el Rey en la esfera secular y en la esfera espiritual. En Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda, en la tierra, así como en el cielo. Él es rey, hermanos. Él es el rey. En consecuencia, Cristo es el Señor de ambos reinos. Cristo tiene autoridad sobre ambos reinos. Y ambos reinos están sujetos a la ley moral de Dios. Es lo que dice la Biblia y nosotros así también lo creemos. Pero la conclusión a la que debemos llegar luego de ver estos pasajes de las Escrituras es que los creyentes somos ciudadanos de esos dos reinos. Yo soy cristiano y peruano. Yo soy cristiano y peruano. Soy ciudadano de los cielos y soy ciudadano de mi país. Por eso es que tenemos que verlo así, hermanos.
Yo lo que quisiera es que nuestra iglesia, Iglesia Bautista Reformada de Lima, sea distinta a las otras iglesias, porque las otras se han quedado, hermanos, en las doctrinas de la gracia. Andan discutiendo si un bautista puede ser reformado o no. Hoy día continúan esos debates por siglos, si es que el bautismo de párvulos es un bautismo lícito, y están ahí horas y horas, días y días, intercambiándose comentarios ahí en internet. Claro que yo defiendo y sé defender el credo bautismo. Pero hermanos, ¿cuál es la urgencia de hoy para la iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál es la urgencia para nosotros? Con mi esposa nosotros estábamos pensando la otra vez y decíamos, nuestros hijos han nacido en la peor época de la historia. Así dijimos. Nuestros hijos han nacido en la peor época de la historia. Están aquí. Tenemos hermanos nosotros, sean que ellos sean creyentes o que no sean creyentes, nosotros tenemos que vivir como aquellos que tenemos doble ciudadanía. Doble ciudadanía. Por un lado, defendiendo nuestra familia, defendiendo nuestro país y luchando contra las potestades de las tinieblas que están avanzando, y aparentemente pues la iglesia no hace nada. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la sal? ¿Quién tiene la luz? ¿El mundo? Nosotros somos la sal y la luz. Nosotros somos los llamados a, con la verdad, hermanos, defender nuestra familia, defender nuestra nación en un combate espiritual, en un combate de ideas. Piense usted en sus nietos. Si nuestros hijos están naciendo en la peor época de la historia, ¿en qué época van a nacer nuestros nietos si no hacemos nada? Hermanos, yo no espero nada de las otras iglesias, eso yo se los digo, pero yo sí espero mucho de nosotros. Yo no estoy buscando una comunión con otras iglesias, porque yo veo de que ellos se han quedado, como yo les digo, se han quedado, leen la Biblia, pero parece de que no la entienden completamente. La conclusión es esa, de que somos ciudadanos de dos reinos, porque Cristo es el mediador de la creación y Cristo es el mediador de la redención. Colosenses 1:16, lo leímos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí está, Él es el mediador de la creación de todo. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, vemos que las Escrituras también nos enseñan de dos tipos de gracia. Hay una gracia común y hay una gracia salvífica. La gracia común es la que Cristo le da por gracia a ese mundo incrédulo. Y la gracia salvífica es la que le da Cristo a su iglesia. ¿Y por qué Cristo da esas dos gracias? Porque Él es el Señor de la gracia. Él es el Señor del gobierno civil y Él es el Señor del gobierno en la iglesia. Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿No es eso una gracia común? ¿No es una gracia de Cristo que aún los incrédulos, los delincuentes, los que están aborreciéndole a Él, los que aborrecen su iglesia, puedan respirar su aire? ¿Qué le cuesta a Cristo? Quitar el aire de los pulmones a esos malvados no le cuesta nada, hermanos. Pero Él en su sabiduría, Él ha decidido mantener con vida a esas personas, así como en su sabiduría ha permitido que nosotros estemos con vida en la tierra en este momento.
Mateo 5, 44, 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando un cristiano tiene su parcela con papas sembradas, y al lado está la parcela del ateo, del que maldice a Dios con papas también, ¿acaso el Señor no manda lluvia para los dos? ¿Acaso el Señor no le da oxígeno a los dos? Eso se llama, hermanos, gracia común. Gracia común. Y la gracia especial la reconocemos en un pasaje en particular, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por gracia nos ha salvado el Señor, y por gracia Él va a salvar todavía a su pueblo. Entonces, hemos visto en primer lugar que Cristo gobierna, es el Rey sobre toda su creación y es el Señor y Rey de su iglesia. Y ahora yo quiero continuar todavía, hermanos, que sigamos meditando en todo esto. Y quiero hacerlo por medio de algunas preguntas. Una pregunta importante, creo, es la siguiente. ¿Nos beneficiamos como creyentes del reino civil? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Usted se beneficia del reino civil? Este es el reino espiritual. ¿Usted como cristiano se beneficia del reino civil? O preguntado de otra manera, ¿nos beneficiamos del mundo el cual Cristo sostiene? ¿Nos beneficiamos? Nos beneficiamos de ese mundo, de ese reino, el cual Cristo dirige por su providencia y del cual Cristo también es Señor. ¿Usted se beneficia? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Como creyentes nos beneficiamos del mundo en ciertas cosas. Los hospitales. Dígame, ¿qué hospital cristiano hay en Lima? Con médicos cristianos, enfermeras cristianas. ¿Qué hospital hay aquí en Lima de cristianos? No hay ninguno. Y cuando usted se enferma, ¿dónde va? Usted cuando llega al hospital, yo soy cristiano, yo quiero que me atienda un médico cristiano y enfermeras cristianas. Hermano, muchos de ellos son ateos. Y muchos de esos ateos salvan la vida de usted. Hoy yo quiero ir a una universidad cristiana. Yo soy cristiano y quiero ir a una universidad cristiana. ¿Existe acá o en cualquier país del mundo una universidad cristiana? No existe, hermanos. No la hay, no existe. Por supuesto que no hay. Hoy yo quiero ir a comprar mi comida a un mercado cristiano, donde vendan todo sin levadura, sin nada. ¿Hay? No hay, ¿no? ¿Nos beneficiamos o no nos beneficiamos de ese reino secular? Aún Dios, hermanos, hace que hallemos gracia con las personas del mundo para conseguir un trabajo. ¿O quién de ustedes busca trabajar, por ejemplo, en una empresa cristiana, donde el gerente sea cristiano, donde los supervisores sean cristianos? ¿Hay? No hay. Entonces, Dios nos ayuda a que encontremos trabajo en el mundo para poder sostener nuestras familias. Es más, Dios hace que hallemos gracia con las personas, con los empresarios del mundo, para que nos abran la puerta para tener un trabajo, un sustento. ¿No lo entendemos? ¿Dónde compramos nuestra ropa? ¿Existe alguna boutique cristiana? Claro, a veces no, nosotros encontramos que hay hermanos que ponen, hago ropa cristiana. Generalmente es para que las hermanas tengan una ropa decente que ponerse, más que los caballeros, ¿verdad? Pero no hay, hermano, no hay en el mundo nada, absolutamente nada que sea totalmente cristiano.
No hay, no la hay. Y claro que nosotros nos beneficiamos de estas cosas. Por ejemplo, en Génesis, hermanos, capítulo 45, quiero leer los versículos 7 y 8. La Escritura dice, y aquí habla José, el hijo de Jacob. Sí sabemos la historia de José, que él fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto, fue puesto en una prisión. Génesis 45, versículos 7 y 8 dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de esta gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Y usted qué dice, hermanos? Claro, hoy día la iglesia le diría, no, José, tú no puedes aceptar un cargo político ahí, tú eres judío, él es egipcio, ¿cómo? No. Claro, eso pensamos nosotros porque nuestra mente es finita, porque nuestra sabiduría es finita. Pero en la mente de Dios y en la sabiduría infinita de Dios, Dios lo puso como gobernador de Egipto para salvar muchas vidas. Para salvar muchas vidas. Bajo ese pasaje de las Escrituras y otros que también pueden ser citados, la pregunta que emerge necesariamente es la siguiente. ¿Debe o puede un cristiano participar en instituciones y actividades de este reino civil que también ha sido instituido por el Señor y por donde Él también es rey? ¿Puede participar? Claro, nosotros decimos, bueno, yo sí puedo ser el gerente de la empresa. No. Yo puedo ser, no sé, muchas cosas, pero cuando se habla del gobierno, cuando se habla de otras cosas, ¿qué decimos? ¿Puede un cristiano ser empleado del gobierno? ¿En qué posición? Claro, ahí la iglesia no dice, a ver, vamos a ver qué posición. No lo que dice la Escritura, sino lo que dice la iglesia. Y la iglesia muchas veces ni siquiera predica, cierra la Biblia y comienzan a hablar ellos sus propias opiniones. Después de hacer cierran la boca del rey, ¿y quién se convierte en rey? ¿La palabra de quién es la que prevalece? Si está la Biblia cerrada. ¿Podemos ser empleados de empresarios ateos? Pero respondamos, ¿no? En nuestro corazón. O no, yo no voy a hacer yo no voy a trabajar porque es un ateo, vive mal. Yo no voy a trabajar con esta institución porque el dueño de la institución es un hombre que anda en adulterios, en fornicaciones, en embriagueces. No, yo no puedo trabajar ahí. ¿Y dónde vas a trabajar entonces? Pues, tendrías que buscarte una entidad cristiana. ¿Podemos participar en el gobierno, el parlamento, el Congreso de nuestro país? ¿Cuál es la diferencia, pues? ¿Cuál es la diferencia bíblica entre ser el empleado de un hombre que es pervertido o ser empleado también del gobierno en posiciones gubernamentales? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no, que la política es sucia, que y las instituciones en las cuales nosotros no nos movemos no son sucias? Yo he trabajado en una empresa privada y he escuchado cómo es que piensan ellos. Yo sé cómo pensaba mi gerente. He escuchado cómo hablan, cómo hasta blasfeman de Dios duramente. No puedo yo trabajar ahí entonces, porque también es sucio. ¿Qué es lo único que me quedaría a mí, hermanos? Buscarme una empresa donde todos sean cristianos. Y que antes de que suene la campana para trabajar, todos oremos. Que todos juntos, si es que hay un comedor ahí en la empresa, todos tenemos que orar antes de comer.
¿Existe eso en Perú o en algún lugar del mundo? No existe. Entonces, ¿cómo un cristiano tiene que vivir en una cultura que está caída por el pecado? ¿Cómo es que tiene que vivir su ciudadanía como peruano? Aquí sí sabemos cómo tenemos que vivir. Pero ¿cómo tenemos que vivir allá con ellos? Ya leímos, hermanos, lo que pensaban los bautistas del pasado en esa confesión y sabemos las respuestas pues a estas preguntas. Entonces vemos pues que existen dos reinos con un rey, ¿no? La teología de los dos reinos. Yo no sé si hay material de esto en español propiamente, ¿no? En inglés sí hay, hermanos. Sí hay. Dos reinos y un solo rey. Somos peregrinos aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la relación entre el cristiano y la cultura? ¿Cuál debe ser la relación entre el cristiano y el reino civil de Cristo? Porque Cristo es Señor allá también. Hay una alternativa, hermanos. Hay una alternativa. ¿Saben cuándo terminé este mensaje, hermanos? El lunes en la tarde. Desde el lunes yo tenía ya este mensaje. Y lo he venido leyendo. Y hoy día mi esposa, que no podía venir, me dijo, dime el resumen de lo que vas a predicar. Y le comencé a hablar así como les estoy hablando a ustedes. Entonces, ¿cuál debe ser pues esa relación? Ese es un punto muy crítico. Y hay una alternativa. Pero esa alternativa ha sido tomada por sectas, como los Amish y los menonitas, ¿no? Ellos viven en unas aldeas, así, ¿no? Ellos no tienen teléfono, no tienen televisión, ellos mismos hacen su leche, hacen su queso, matan sus gallinas, así viven ellos, separados del mundo. Viven de la tierra, viven así, ¿no? Los Amish y los Amonitas. Y otra alternativa también es el monasticismo. Nos hacemos un monasterio y ahí nos metemos, tipo Amish y tipo menonitas, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Esa no es la enseñanza del Señor. Esa no es la enseñanza del Señor. Miren, vamos a abrir en Mateo capítulo 5, voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Mateo capítulo 5, desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Y dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa palabra justicia, hermanos, tenemos que resaltar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acá hay una relación que yo quisiera que veamos. ¿Cuál es la relación entre ser sal y luz con la persecución? ¿Cuál es? ¿Cuál es la relación? Es leer todo el contexto, ¿no? No nos vamos a detener versículo por versículo. Estamos leyendo todo el contexto para que podamos preguntarnos y hacer trabajar nuestras mentes, que deben estar cautivas de la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación entre ser sal y luz y la persecución? ¿Cuál?
Porque aquí el Señor habla 3 veces de persecución. Bienaventurado cuando te persigan, y cuando os persigan, y la persecución. Y después te dice, tienes que ser sal y luz. Saben, hermanos, la relación lo es todo. Lo es todo. Porque la sal y la luz son la causa de la persecución. Ser sal y ser luz es la causa que te persiga. Es la causa. Ya que el mundo detesta que sus llagas abiertas y podridas por el pecado sean frotadas con sal. Entonces, cuando tú le pones sal a la herida putrefacta del mundo, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Cómo reacciona el mundo? Te persigue. Y cuando tú no le pones sal, no te persigue. Cuando tú eres la luz y alumbras esas tinieblas de podredumbre, de pecado, ¿qué hace el mundo? Te persigue. Cuando tú no pones luz ahí, ¿qué hace el mundo? No te hace nada. No te hace nada. El mundo aborrece la luz del Señor Jesucristo porque expone la maldad de un mundo oscuro y malvado. Cuando Cristo nos dice que debemos ser sal y luz, ¿acaso Él no fue sal y luz? ¿Acaso Él no fue sal y luz? Y nos dicen que nosotros debemos seguir los pasos de Él. O Él está diciendo, ¿saben qué? Ustedes vayan a la guerra, yo me voy a quedar acá. No, Él fue a la guerra antes que nosotros. Él fue perseguido antes que nosotros. Él fue la sal antes que nosotros. Él fue la luz antes que nosotros. Y si a Él lo persiguieron y lo mataron por ser sal y luz, el mundo también va a reaccionar contra todo aquel que imite ser la sal y la luz de Cristo en el mundo. En el mismo Sermón del Monte, el Señor nos enseña que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermano, ¿qué es justicia? ¿Qué es la justicia? Y el versículo que hemos leído, pues, nos habla de una persecución por causa de la justicia. Acá tenemos que entender la justicia de 2 maneras. La justicia que es imputada por Cristo, que nos imputa Cristo y por la cual nos declara justos. Y la otra justicia es vivir con justicia. A un juez se le pide actúe con justicia. Cuando le pedimos a un juez actúe con justicia, ¿le estamos hablando de la justicia imputada de Cristo? O que haga en su balanza el peso de lo que es bueno a lo que es malo, la verdad y la mentira. Entonces, cuando nos persiguen por causa de la justicia, es porque somos sal y somos luz. Y la sal y la luz tienen que ver con la justicia. Y la justicia tiene que ver con los mandamientos de Dios. No matarás. Cuando nosotros hablamos en contra del aborto, estamos siendo la sal, estamos siendo la luz y queremos que ese reino donde Cristo es rey actúe con justicia, haga justicia a esos bebés que están en el vientre de sus madres. Y como el mundo aborrece eso, nos van a perseguir por causa de eso. Pero eso no significa de que ese reino civil esté bajo que Satanás sea el rey de ellos. En absoluto. En absoluto, hermanos. Entonces, ¿quién será perseguido? ¿En quién se cumplen estas profecías que Cristo habla en el Sermón del Monte? ¿Quién será perseguido? Aquellos que se caracterizan por tener un carácter cristiano serán perseguidos. Son perseguidos por el carácter y la calidad de vida que ellos tienen. Son perseguidos por defender las normas de justicia, los mandamientos de justicia de Dios, y son perseguidos por negarse a transigir con el paganismo. Porque cuando tú no aceptes transar con ellos la verdad, porque cuando ellos no vean que tú entregas tu espada, que es la Biblia, ellos te van a perseguir. Te van a perseguir. Debido pues a nuestra identificación con Cristo,
debido a nuestra identificación con Cristo. Mire, hermanos, ¿cómo lo digo? Somos sal y luz, porque somos el reflejo de Él. Cristo es sal, Cristo es luz, y ustedes somos sal y somos luz. Donde quiera que estés, en tu escuela te van a perseguir, si es que tú eres sal y tú eres luz. En tu universidad te van a perseguir, si es que tú eres sal y tú eres luz. En tu universidad, en tu trabajo, en la calle, donde quiera que tú estés, si eres sal y luz, te van a perseguir. Por eso es que hay una presión grande del mundo hacia los cristianos para que tú abandones tu puesto. Entrega tu espada, entrega tu Biblia, pon tu Biblia en el suelo y vienes con nosotros. Si no, te perseguimos, te hacemos bullying, te hacemos lo que nosotros sabemos hacer, pero no te vamos a tolerar con nosotros. Debido a nuestra identificación con Cristo, somos sal y luz, y el mundo no tolera ese estándar, no lo tolera. Es como esparcir sal en llagas podridas, abiertas. Es como alumbrar la corrupción en un oscuro mundo pagano. Ya se los dije. Jesús se negó a estar en sintonía con el mundo o acomodarse a sus normas. Eso es lo que hizo el Señor. Jesús no encajaba en la corona de ser políticamente correcto. El mundo siempre ha rechazado a los discípulos de Jesús por los mismos valores. Y las cosas, hermanos, no han cambiado. Debemos ser huéspedes en esta tierra, no bienvenidos en este mundo diametralmente opuesto a los valores de Cristo. Acá somos huéspedes, somos peregrinos, somos extranjeros, como dice nuestro texto. Y al igual que los apóstoles del siglo I, debemos ser perturbadores de la paz. La paz según el criterio del mundo. Debemos ser perturbadores ahí. Debemos decir como Jeremías, paz, paz, pero no hay paz. La paz del mundo es la paz en el pecado, es la paz en la corrupción, y nosotros debemos ser perturbadores, así como Acab le dijo a Elías, ¿eres tú el perturbador de Israel? Era el único que quedaba. Era el único que proclamaba la religión verdadera. ¿Debemos nosotros ser perturbadores de esa paz? Por supuesto que sí, hermanos. Por todas las razones que yo les estoy exponiendo hasta este momento. Es la teología de los dos reinos. No es nuevo, es antiguo. Muchas iglesias no lo enseñan. Quizás nunca van a escuchar un sermón como este en la radio, en el YouTube, no lo sé. Pero es lo que creyeron los bautistas primeros, es lo que creyó la iglesia primitiva, y es lo que nosotros creemos, pero no solamente creemos, sino que vamos a practicar también. El creyente verdadero, también dice el texto del Sermón del Monte, tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué significa hambre y sed de justicia? ¿Se acuerda usted del Salmo donde David lloraba, habían lágrimas, aguas salían de sus ojos, porque veía que los incrédulos no guardaban los mandamientos del Señor? ¿Somos así nosotros? ¿Somos así nosotros o somos indiferentes? Hambre y sed de justicia. ¿Y saben qué? Vamos a sufrir cuando queremos saciar esa hambre y esa sed. Porque la única manera de saciar esa hambre y esa sed de justicia es haciendo algo en contra de la injusticia, en contra de lo inmoral. No hay manera de saciar esa sed si es que no actuamos. Solamente debemos considerar lo siguiente en cuanto a la persecución del cristiano. Solamente hay que considerar esto, hermanos. Nadie nos va a perseguir si hablamos del aborto aquí en esta iglesia. Todos vamos a estar de acuerdo. O alguien acá me va a tirar una bolsa con basura. O alguien de acá va a venir y me va a dar una trompada. ¿Alguno de ustedes lo hará? No, porque en este reino espiritual estamos de acuerdo. Pero en el reino civil, ahí sí vamos a recibir persecución. Entonces, si queremos evitar la persecución, claro, hermanos, es fácil hablar aquí todo esto. Es fácil.
A ver, háblalo afuera. Háblalo afuera. Debe ser sal y luz. Háblalo afuera. Háblalo en tu colegio. Háblalo en tu universidad. Háblalo en tu trabajo. Háblalo en la calle. Para que veas lo que te va a pasar. Nadie nos va a perseguir cuando hablemos en contra del LGBT dentro de la iglesia. Y eso es lo que hacen todas las iglesias. Son valientes. Todos son valientes. Pero nadie sale afuera. Nadie va donde las papas queman. Es bien fácil ser soldado en tiempo de paz, ¿no? En tiempo de guerra. Nadie nos va a perseguir cuando hablemos en contra de las leyes impías dentro de estas 4 paredes. No, los Amish deben de estar predicando, no sé si hoy día se reunirán, no sé. Pero hoy día deben estar hablando que malo es el mundo y todo, ¿no? Mira la corrupción, el aborto, el infanticidio y todo. Pero ellos salen a hablarlo. Ellos salen, su radio seguramente tendrán. No, ellos no usan radio. ¿Y cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? Ser sal y luz. Aquí nos salamos nosotros, nos alumbramos nosotros. Ese es el propósito de la iglesia. Nadie nos va a perseguir cuando hablamos esas cosas dentro de la iglesia. Vamos a ser perseguidos por el mundo cuando proclamamos la justicia de Dios en un mundo que se deleita en el pecado, en la iniquidad, en la inmoralidad y en la injusticia. Ahí sí vamos a ser perseguidos. Y hermanos, yo no les estoy diciendo que vamos a salir todos. Yo sé, hermanos, que en un ejército hay infantería, hay artillería, hay comunicaciones, hay caballería. Igual yo lo veo a la iglesia. Habrá algunos que iremos afuera, pero necesitamos también aquí que la iglesia esté orando por eso algunos. Eso es participar en esa guerra. Pero todos tenemos que estar envueltos. Algunos saldremos, otros nos quedaremos de rodillas en nuestras casas, en nuestras reuniones de oración, orando, porque eso significa ser sal y luz también. Y yo no soy, hermanos, de medias tintas. A mí no me gusta estar bien neutral. A mí no me gusta ser neutral porque el mundo no es neutral. La iglesia se ha vuelto neutral. De alguna manera la iglesia dice ni con Dios ni con el diablo. Eso es, ¿no? Es neutral. La iglesia de alguna manera se ha vuelto tan tibia que el Señor los ha escupido hace rato y no se dan cuenta. Eso debe ser una situación realmente terrible. Haber sido escupido por Dios y no darte cuenta de eso. En cambio, los Elías son los que dicen: he sentido un vivo celo por Jehová, mi corazón está ardiendo, mi sangre me hierve, necesito salir y proclamar el evangelio y ser la sal y la luz allá afuera, porque Cristo lo hizo, le costó la vida y a mí no me importa perder la mía. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo estaba en el ejército, a mí me decían que la única manera de morir dignamente es en el campo de batalla. A mí me habían enseñado eso. Y yo lo creí, hermanos, durante todos mis años de ateo, hasta que yo tuve 40 años y me salvó el Señor. Yo siempre creí que la única manera de morir dignamente es por tu patria, luchando contra el terrorismo o luchando contra un invasor extranjero. Pero no. La muerte gloriosa de alguien es ser sal y luz. Esa es la muerte gloriosa del cristiano. Si no te importaba dar tu vida, hermanos, si no te importaba recibir una bala por defender a tu nación, ¿te va a importar recibirla por Cristo? ¿Por tu evangelio? ¿Por el evangelio de Él? El otro problema, hermanos, es que los profesantes de nombre, y los profesantes de nombre son los cristianos de nombre. No. Así como hay confesionales de nombre, hay varios que dicen que siguen la confesión del año 1689, pero yo les apuesto, hermano, que no están de acuerdo conmigo en este tema. Pero la confesión lo enseña. Hay muchos que dicen que son calvinistas, pero no están conmigo de acuerdo junto con Calvino en este tema, junto con Calvino, con John Knox, con Martín Lutero, con los puritanos y con los primeros bautistas.
¿Y por qué no están de acuerdo? Porque ¿saben qué, hermanos? Hacer la batalla desde acá es bien fácil. Es bien fácil. Esos profesantes también perseguirán a los creyentes. ¿Y sabe cómo nos llaman a nosotros los profesantes de nombre? Nos llaman igual que el mundo, intolerantes. El mundo no acepta a un hombre con convicciones. No acepta. El mundo quiere a alguien ambiguo, alguien que un día sea como un camaleón. Un día tienes un color, el otro día tienes otro color. Un día eres rojo, el otro día eres azul. Te acomodas, eres como una botella, eres como el agua que se acomoda a la forma del objeto que lo va a contener. Si es redondo, pues tiene forma redonda. Si es cilíndrico, vas a tener forma cilíndrica. Un cristiano no es así. No se acomoda, no se amolda. No. Nos van a tener también como de mente estrecha. A los fariseos, a los falsos convertidos, les desagrada a los creyentes con convicciones bíblicas profundamente arraigadas en sus mentes y corazones. Por eso es que muchos de hoy odiarían a Spurgeon. Si Spurgeon predicara hoy día, hermanos, ustedes le harían un bullying que ustedes no tienen idea. Y esto es la consecuencia de lo que viene marcando el rumbo de nuestros días, ¿no? Ser tolerante con todo y con todos. Así es el mundo, ¿no? El movimiento LGBT nos pide a nosotros que seamos tolerantes. Ellos son tolerantes con nosotros. Claro, si tú entregas tu espada, te van a querer. Pero en tanto tú la tengas en tus manos, ellos te van a odiar. Como seguidores de Cristo, hermanos, debemos ser salados. Tenemos que tener sal. Necesitamos enfocar la luz de la palabra de Dios hacia donde se manifiesta la oscuridad espiritual. Y debemos echar mucha sal donde se manifiesta mucha corrupción. Donde haya mucha corrupción, ahí es donde tenemos que poner mucha sal y habrá mucha persecución y mucha pelea. Pero ya la ganamos. Esta pelea está ganada. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no somos los que vamos a esperar la segunda venida de Cristo. Nosotros no somos dispensacionalistas. Nosotros no le vamos a ceder al diablo, se lo vamos a servir en bandeja de plata todo el reino secular, el reino civil. No. Hay un grupo de personas que está esperando eso. Los dispensacionalistas, ¿no? Ellos están esperando, ellos dicen, no, el triunfo del cristiano no es en esta vida. Claro, pero el marxista cree que su triunfo va a ser en esta vida. El marxista cree eso. El darwiniano cree eso. El que sigue la filosofía de Nietzsche cree eso también. El triunfo de ellos es ahora. El del LGBT dice, mi triunfo es ahora. La iglesia es la única que dice, mi triunfo va a ser después que Cristo venga. No, es cierto eso, pero nosotros debemos ser sal y debemos ser la luz de este mundo. Debemos ser salados, tanto en la esfera secular como con aquellos también que han apostatado de la fe. Somos sal, dice Mateo 5:13. La sal preserva la corrupción, preserva de la corrupción y de la destrucción total. La sal conserva y da también sabor. Da sabor. Hermanos, en un mundo cuyos estándares son tan bajos, tan cambiantes o inexistentes, nosotros debemos ser un desinfectante moral. Debemos influir en la sociedad para proteger la familia, la iglesia y la nación. La familia, la iglesia y la nación. ¿O quién va a pelear por nosotros? ¿Quién? Hermanos, hay que ver la historia para que vean ustedes cómo es que cuando Calvino habló de la reforma en Ginebra, hermanos, cambió todo. Cuando hubo un avivamiento, cambió todo. Todo. Además, espiritualmente, el mundo está completamente en oscuro.
La luz penetra e ilumina en esa oscuridad. Solo nosotros somos la luz del mundo, así llama el Señor a sus redimidos, ¿no? ¿O a quienes les dice la sal y la luz? A sus redimidos les dice. En estos tiempos tan difíciles, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo respondemos cuando a nuestras vidas vienen presiones? Cuando te presionan para que abandones a Cristo. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondemos? ¿Estamos dispuestos a ceder, a entregar, a rendir la verdad? ¿Estamos dispuestos a vivir en soledad, tal vez? Así como estaba Elías, solo yo he quedado. ¿Estamos en guerra? ¿Ha tomado usted noticia de que estamos en guerra o no sabe usted que estamos en guerra? Es probable que transijamos y por lo tanto adulteremos. Hay alguien aquí que cree, no, yo voy a dejar de llamarme cristiano, la presión es mucha. Mejor soy cristiano en la iglesia y en mi trabajo, en mi universidad, en mi barrio, en mi colegio, soy mundano. O sea, traicionaste a Cristo. Si vives así, has traicionado a Cristo. El Señor no es tu redentor. Te engañas. Hemos dejado de ser la sal útil. Unas preguntas finales para nuestra reflexión. ¿Soy la sal y la luz en mi casa, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi centro de estudio? Me alegro y me regocijo cuando me persiguen porque soy como Cristo. Vamos a orar, hermanos.